Buenos días. Hoy vamos a hablar del síndrome de la bandeleta iliotibial. Es un diagnóstico muy frecuente en los deportistas. Es un diagnóstico que genera mucha frustración porque saca a los corredores de sus competencias y genera frustración además en el médico porque no hay un consenso en cuanto a cuál es el mejor tratamiento, hay muchas recurrencias y muchas veces a pesar del tratamiento el dolor persiste. Por definición, el síndrome de la bandeleta iliotibial es una lesión por sobreuso que se da sobre la bandeleta iliotibial a nivel del cóndilo femoral externo. También se conoce como la rodilla del corredor. No tenemos claro la razón por la que se da, hay varias teorías. Sin embargo, estudios de los tejidos muestran inflamación y fibrosis, lo que de alguna manera lo orienta a uno hacia que es una lesión por sobreuso. Una de las situaciones que hace particularmente difícil el manejo en general de la bandeleta iliotibial es que no sabemos muy bien por qué se da el dolor. Hay unas teorías más fuertes que otras, pero no hay ninguna que haya opacado las demás. Y una razón predominante es que todavía no sabemos cómo dinámicamente se comporta la posición del tronco en relación con la posición de la pelvis y la posición de la extremidad. Voy a explicarles anatómicamente una de las teorías más aceptadas de por qué genera el dolor y por qué se relaciona con el sobreuso. Entonces, este es un ilíaco visto desde afuera. La fascia lata que termina en la bandeleta iliotibial abajo se inserta desde la parte de arriba del ilíaco. Sirve de inserción hacia distal del glúteo máximo que viene en la parte posterior y del tensor de la fascia lata que viene hacia adelante. Distalmente va a discurrir por la parte lateral del muslo y se va a insertar en varias estructuras, sobre todo en el tubérculo de Gerdy en la tibia, pero también en la cápsula, en el cóndilo femoral externo y en diferentes estructuras que anatómicamente se han descrito como lugar de inserción de la bandeleta iliotibial. Entonces, ¿qué pasa? En la medida que el corredor da muchos ciclos de flexión y extensión, la bandeleta iliotibial va a pasar de delante hacia atrás del cóndilo femoral externo. Si lo ven en esa posición, pasa delante a atrás, delante a atrás. Entonces, si este movimiento pasa 1000 ciclos, no pasa nada, pero cuando pasan muchos ciclos, termina generando lesión, inflamación y fibrosis en la bandeleta iliotibial a nivel del cóndilo femoral externo. Entonces, el punto de dolor será no en la rodilla, sino justo por encima, y son dolores que se empeoran con los kilómetros. Quizás cuando empiece a correr no le duele, al cabo de unos kilómetros empieza a doler en este punto en particular y se genera un dolor incapacitante. Segunda pregunta, ¿por qué es importante? Es importante porque es muy frecuente. Es la primera causa de dolor lateral en las rodillas de los corredores y es importante porque tiene una alta tasa de recurrencia, no hay evidencia suficiente para tener una única ruta de tratamiento. Entonces, en términos generales, es muy frecuente, es difícil de resolver y recurre con mucha frecuencia. Tercera pregunta, ¿a quién le da? Le da a todo tipo de corredores, tanto los recreativos como los competitivos. Les da sobre todo a personas que tienen un aumento en la carga de ejercicio. Ese aumento en la carga de ejercicio va a generar un mayor estrés en la estructura, como les mostré. Adicionalmente se relacionan los corredores que empiezan a hacer mucho entrenamiento en bajadas, en planos inclinados bajando cuestas, personas que tengan debilidad de los glúteos y personas que tengan mal control del tilt pélvico. Aquí se los voy a explicar en un momento. Entonces, ¿qué relevancia puede tener el tilt pélvico? Entonces imagínense que esta es la pelvis del corredor, está horizontal. Cuando esta extremidad está en el suelo, es importante que la pelvis siga horizontal, que cuando esta esté en el suelo, la hemipelvis contralateral no se caiga. Porque si hay ese tilt pélvico, cuando hay apoyo de esta extremidad, la fascia y en la parte más distal, la bandeleta iliotibial, va a quedar más tenso y va a generar más presión y más estrés, sobre todo en el punto donde se ve enfrentado al cóndilo externo, que como tope, como badén, como policía acostado, va a ser en buena parte la causa del dolor. Cuarta pregunta, ¿cómo lo diagnostico? Entonces el diagnóstico principalmente es clínico y se diagnostica preguntando, son personas que les suele generar dolor con la marcha, no necesariamente al comienzo, sino luego de algunos kilómetros, ubican el dolor en la parte lateral de la rodilla, sobre todo con flexiones hacia los 30 grados. El dolor empeora con las bajadas.
Al examen físico, el dolor va a ser típico sobre el cóndilo lateral externo. Es importante estudiar la rodilla correctamente, ver que no sea un dolor en la interlínea más sugestivo quizás de una lesión meniscal, ser cuidadosos con los dolores anteriores en la rodilla, pero sobre todo el dolor específico y puntual sobre el cóndilo externo. Normalmente no se necesitan imágenes diagnósticas complementarias, salvo sea para descartar otras sospechas de dolor. El manejo es casi siempre no quirúrgico. El primero es en la fase aguda, los primeros días, la primera semana. El objetivo es controlar el dolor. Puede utilizar usted un antiinflamatorio neoesteroideo en un ciclo corto y utilizar herramientas como el hielo local y el reposo. Luego del evento agudo, usted empieza a apoyar al corredor con estiramientos de la fascia lata y fortalecimiento progresivo de los glúteos. Acuérdese que los glúteos, sobre todo el glúteo medio y en general el mecanismo abductor, su función principal es mantener la pelvis horizontal cuando está en el apoyo de la extremidad, que no haya ese drop pélvico que va a aumentar la tensión sobre la bandeleta iliotibial. Para volver a la actividad, tengan consideración no aumentar la carga de manera muy drástica. Segundo, sea cuidadoso con la técnica, evite el drop pélvico y tenga los músculos encargados de mantenerla horizontal fuertes. La estadística que hay escrita habla de un índice de éxito más o menos del 44% a 8 semanas con este tratamiento que describe que básicamente es reposo, fortalecimiento y control de la técnica. Pero sepan que si no hay un control de la técnica y no hay una mejora sobre todo en evitar el drop pélvico y el fortalecimiento de estos músculos que tienen una alta tasa de recurrencia. Finalmente, recuerden cuando llegue un corredor a su consultorio con dolor en la cara lateral de la rodilla, piensen en la bandeleta iliotibial, explíquenle a su paciente los desafíos que tiene por delante y los detalles que tiene que empezar a corregir para que incluya a su entrenador en el proceso de tratamiento de su síndrome de la bandeleta iliotibial y nos vemos la próxima vez.